Gracias, buen día. ¿Cómo les va? ¿Bien? Estamos medio aplacados, ¿no? Medio apelmazados con la humedad. Cantábamos: cuando hay temor en mis caminos, tú eres fiel, decía, pero también decía, no cambiarás. Esta canción que recién cantábamos, tan preciosa, tan linda, que uno le llena, ¿no? Aunque cante mal, también a uno le llega eso. Y ese es el tema de esta mañana, el temor, el miedo. En realidad, uno ora, ¿no es cierto?, viendo a ver qué Dios tiene preparado primero para uno, para ver qué tiene que enseñar, pero también qué tiene que corregir, qué tiene que aprender. Y bueno, es un tema muy importante. En realidad, empecé a preguntarme y a buscar cuando vi hace unas semanas atrás un programa en la televisión de fútbol. A mí me gusta el fútbol. Decía 1986, la historia detrás de la Copa. No sé si lo vieron. Era la historia del título del 86, ¿no es cierto?, que ganaron. Y andaba ahí el Articochea con una cámara haciendo preguntas. Y el día antes de la final le preguntaba ahí a los jugadores, con otras palabras, ¿no? Le decía, ¿tienen miedo? Le decía, ¿tienen miedo? Y todos respondían sí, ¿no? Que sí, que un poquito de miedo tenían. Y también el tema me impresionó la otra vez cuando empezamos con el Instituto Bíblico. Empezamos la primera materia acá, el día del examen. El miedo que había de algunos jóvenes era impresionante. Algunos temblaban, tenían un miedo tembloroso. Y hasta una gritó, ¡ay! Va a sacarse el miedo. Pero estaban felices, ¿no? Es interesante, ¿no? Uno puede tener miedo de estar feliz. Porque la felicidad no pasa por la alegría. La alegría es una cosa y la felicidad es otra. O sea que uno, como cantábamos, en el medio de la tempestad, cuando hay temor en el camino, también puede estar feliz. ¿Pero por qué? Porque tenemos un Dios fiel. Y porque nuestro Dios no cambia y siempre está con nosotros. Así que vamos a ver un poco del miedo. También lo veo en los exámenes, ¿no? Yo soy profesor y continuamente los profesores vemos, cuando tomamos exámenes, es el momento nuestro, donde no tenemos que hacer nada, tenemos que poner cara de piedra y siéntense y escriban o hablen, ¿no? Y ves la cara de miedo de algunos, unos más, otros menos. Y es interesante porque tienen miedo aún, o temor, a los que estudiaron, ¿no? Es más, los que estudiaron son los que tienen miedo. Vos ves ahí que están nerviosos y sin embargo saben. La definición de miedo, dice, es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable. Una intensa sensación desagradable. Dice que es provocada por la percepción de un peligro. Este peligro puede ser real o supuesto. Puede haber un peligro real, pero también puede ser supuesto, vos te lo estás imaginando el peligro. Pero lo interesante es que el peligro puede ser presente, futuro o pasado también. O sea, un peligro que estás viviendo en el momento, que vos te estás imaginando, algo que te puede llegar a pasar en el futuro, pero también algo en el pasado. Y ese miedo muchas veces paraliza, causa distintas sensaciones, dice que es una sensación desagradable. Y hay gente que incluso prefiere renunciar, ¿no es cierto? No seguir con lo que está haciendo. Lo vimos a Messi el otro día renunciar a la selección, porque tiene miedo de lo que va a venir. No quiere fracasar de vuelta. Miedo a lo que pueda llegar a pasar. Pero vamos a ver un poquito acerca de lo que dice en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se considera la verdadera religión como sinónimo de miedo. O sea, el temor a Dios era sinónimo de una perfecta religión. Sobre todo porque la ley exigía disciplinas que eran muy duras. En cambio, en el Nuevo Testamento ya cambia. Y nosotros usamos la expresión esta del miedo. Decimos muchas veces, andar en el temor del Señor. Es una frase que se utiliza en el Nuevo Testamento. Y también esa frase que usamos a veces, tal persona es temerosa de Dios. Muchas veces decimos,
tal hermano, uy sí, tal hermano, temeroso de Dios. ¿Mm? Sin embargo, en el Nuevo Testamento siempre se recalca la condición de que Dios es un Dios amante y perdonador, que por medio de Cristo otorga su Santo Espíritu a todos los creyentes y nos hace vivir una vida familiar, en donde podemos desarrollar y afrontar cada una de las cosas de nuestra vida y de nuestra muerte sin temor. Vida y muerte, por ahí son las dos grandes cosas que más se temen. Hay gente que teme a vivir y tiene miedo a distintas situaciones de la vida. Por ahí no lo vemos tan gráficamente como la muerte. ¿Uno tiene miedo a la muerte o no? Y ahí es donde empezamos a ver y pensar nosotros en dos tipos de personas. Y si alguna vez fuiste a un velorio de alguien inconverso y fuiste a un velorio de algún creyente, te vas a dar cuenta de esto. Algunos versículos que yo busqué, no los busquen ustedes, los tengo anotado, los voy a ir leyendo para ver qué dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sobre el miedo. En Deuteronomio 4:10, Moisés está dando unos requisitos al pueblo de Israel para cumplir el pacto que tiene con Dios y cómo se debe relacionar el pueblo con Dios. En Deuteronomio 4:10 dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, dice Moisés que Jehová le dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Jehová le dice: reúne al pueblo, que presten atención a mis palabras. Y el objetivo de las palabras de Dios era para que el pueblo le temiera todos los días que vivieren sobre la tierra, y que esas palabras se las enseñaran a sus hijos. Interesante, ¿no? Dios da las palabras para que le teman, dice este versículo. Seguí buscando ahí mismo en Deuteronomio 5, 28, 29, dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. De vuelta dice Moisés. Y me dijo Jehová, dice Moisés: he oído la voz de las palabras de este pueblo. O sea, Dios oyó las palabras del pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y entre signo de admiración dice: ¿quién diera, dice Dios, ¿no? ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿No? Fíjense el deseo de Dios. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Ahí relacionamos el temor con el corazón. ¿Está? Y Dios está diciendo que a él le gustaría que ese pueblo tuviera un corazón temeroso. Qué raro, un corazón temeroso. Sin embargo, en Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Cómo es? ¿Tenemos que temerle o no tenemos que temer? Ahí Dios es el que dice: no temas, yo te ayudo. En el Nuevo Testamento cambia un poco y se enfatiza más el temor a Dios. Fíjense, Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Se enfatiza el temor a Dios. Dice en 1 Pedro 2:17, dice: honrad a todos. Son unas instrucciones que está dando Pedro. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Se enfatiza el temor a Dios. Hebreos 13:6 cita lo que dice Salmo 118:6. Dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahí está, ¿ven? Ahí hace una diferencia, ¿no? Dios es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, vamos viendo que de a poquito Dios nos dice temer a Dios, pero no temer a nadie más. En Marcos 4:41 dice:
ahí cuando Jesús calma la tempestad, están todos en la barca y dice, entonces temieron con gran temor, dice, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea que Cristo también fue motivo de temor, igual que Dios. Y estamos emparejando a Dios con Cristo, porque Cristo es Dios. Esa palabra, gran temor, Julio la otra vez habló sobre el tema y explicó que era fobo, esa palabra en griego donde de ahí deriva fobias y hay un montón de derivaciones de esa palabra. En el Antiguo Testamento las palabras es shirá y pahat, que una es reverencia y la otra es pavor o miedo. Así que vamos a estar viendo algunas características del miedo. Yo puse acá categorías principales. Quiero que veamos 4 categorías principales. Nos vamos a quedar con la última de las categorías, que es el temor reverente, y vamos a ver algunas características de ese miedo y temor como debe ser. Empecemos. El temor como objeto del temor mismo. Esa es la primera de las características. El temor como objeto del temor mismo. O sea que el temor es el temor en sí. Está. Y es nombrado en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje ahí en Génesis 31 donde ese pasaje dice que el temor es el temor de Isaac. Se nombra a Isaac como el temor de Isaac. Dios es el temor de Isaac. También es utilizado cuando el pueblo de Israel toma la tierra prometida y dice que Dios envió su temor delante de ellos, el temor en sí mismo. Ese temor que envió Dios adelante de ellos, ¿para qué? Para que el pueblo que estaba ahí en la tierra tuviera temor, temblara y no rechazara la invasión. Sean incapaces de repeler la invasión. Y el pueblo de Israel confiadamente entrara. Y lo vemos en el Antiguo Testamento muchas veces eso. Vemos a Gedeón con pocos hombres derrotando a un ejército grande y el temor de Dios haciendo que el ejército se disperse, muchas veces que se maten entre ellos. Ese temor que va adelante de la persona. Lo vemos muchas veces en el Antiguo Testamento. Por ahí no tantas en el Nuevo Testamento. Y es un concepto que por ahí nosotros no recordamos continuamente. Pero es bueno traerlo a la memoria. Nosotros tenemos que pensar en esto como creyentes. Hay un temor en sí mismo que tienen todos aquellos que no confían en Dios. Un temor que muchas veces va delante de nosotros. Y ocurren cosas y no nos damos cuenta que esas cosas que ocurrieron es porque el temor de Dios causó eso que ocurre. En Job dice, en Job 4:6 dice, ¿no es tu temor tu confianza? Perdón, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Ahí en Job cambia, ¿no? Y ese temor lo hace positivo, porque dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Es como un aguijón que te pincha y te dice, guarda, si temes a Dios y si tenés temor de Dios, hacé esto, cambia esto, avanzá, no te quedes, andá que yo te voy a estar con vos. Es un temor que nos hace mover. Ese es el temor en sí mismo. Hay otro temor que es el temor servil. La segunda categoría es el temor servil. Ese es el primer temor, el primer miedo que aparece ahí en Génesis capítulo 3, versículo 10. Dice que Adán, dice que respondió a Dios que lo andaba buscando. Oí tu voz en el huerto, dice, y tuvo miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dice que Dios lo andaba buscando, Adán lo escuchó, dice, tuvo miedo y se escondió. Es ese temor que humilla, un temor bajo, el temor indigno, que vos sabés que lo que hiciste está mal y te hace bajar el copete. O que muchas veces lo haces porque tenés miedo, simplemente. Puede venir muchas veces como castigo. Ahí en Deuteronomio 28 dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu por la misma desobediencia. Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué huye? Porque tiene miedo.
Pero la segunda parte dice, mas el justo está confiado como un león. Y ahí vemos la diferencia nuevamente, el impío y el justo. Como el impío huye sin ninguna razón, sin que nadie lo persiga. Pero el justo está confiado. Es el mismo miedo que tuvo Félix cuando Pablo predicaba. Y también el carcelero, no sé si se acuerdan, en Hechos 16, cuando ocurre un terremoto y quedan todos liberados, y el carcelero se quiere matar y Pablo le dice que no. Él entonces, dice el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este temor es un temor por ahí, como decía, ¿no? Humillante, indigno, pero muchas veces Dios utiliza este temor para atraer a la gente hacia Él. Muchas veces vemos testimonios de personas que han sufrido y pasado por situaciones muy difíciles, y ante ese miedo han ido a recurrir a Dios. Anoche estaba leyendo un libro de filosofía, ¿no? Y en el libro de filosofía hablaban mal de Dios, como siempre, y lo desprestigiaban. Y en una de las cosas que contaban, este filósofo decía, daba un ejemplo, y decía que tal persona, no me acuerdo el nombre, no era más alguien que él leía, porque era un ateo que siempre estaba regocijándose de ser ateo, pero vivió una situación muy difícil, que no tenía escapatoria, y en esos momentos se arrodilló y le pidió perdón a Dios. Y él no lo tenía más en cuenta, ese escritor. Y hablaba en forma mala de esta persona. Y decía, y hablaba sobre el miedo, ¿no es cierto? Y decía, cómo el hombre no ha crecido suficiente que sigue teniendo miedo, decía Yo me gustaría verlo al filósofo en la misma situación. Pero este miedo servil muchas veces sirve para atraer a las personas a Dios. El tercero de las categorías es el temor a los hombres. Ese temor que uno tiene sobre aquellas personas que están en alguna situación de autoridad. Dios nos manda a que nosotros no le tengamos miedo a nadie, pero es un temor que lo vemos. Acá yo puse amos y magistrados. En Romanos 13:7 dice, pagad a todos los que debéis, y al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y también por las cosas que hacen estas personas. El temor del hombre, dice ahí Proverbios 29:25, pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué quiere decir este temor a los hombres? Que muchas veces este temor hace que nosotros quedemos enganchados o enlazados con cosas más terrenales que espirituales. Cosa que no debemos hacer. Hay muchas veces temor a personas o a las cosas que hacen esas personas que hacen que nosotros nos alejemos de lo que Dios quiere. Y ahí vamos a entrar entonces a nuestro estudio, que es en 1 Juan 4:18, vamos a tomar ese versículo, porque es posible librarse de este temor a los hombres, a las personas, de librarse de este temor servil. Y en el capítulo 4 capítulo 4 de 1 Juan, dije 1 Juan, 1 Juan capítulo 4:18, hay un versículo muy lindo. Conocido, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Parece un trabalengua. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dos palabras, amor y temor. Y es como que en la llenura del hombre están los dos. Dice que si crece el amor, va a disminuir el temor.
¿Está? Es lo primero que dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En nuestra vida aumenta el amor, que es un don de Dios, y disminuye el temor, que también es un don de Dios. Porque el temor también es un don de Dios. Ahora lo vamos a ver. Pero después dice, de donde el que teme, si temes, es porque no fuiste perfeccionado en el amor. O sea que el temor en tu vida crece. ¿Por qué? Porque no te perfeccionaste en el amor. Y como el amor es un don de Dios, no te perfeccionaste en conocer a Dios y en amarlo. Entonces el temor crece y el amor disminuye. Y esa lucha la tenemos todos. Es una lucha espiritual, pero la tenemos todos. Y podemos vivir nuestra vida pensando en esa lucha. ¿En qué parte de nuestra vida crece más el amor y disminuye el temor? Así que vamos a estar viendo acerca de este temor santo. Y vamos a ver algunas características con respecto a este temor santo. La primera de las características es que este temor proviene de la conciencia que tenemos nosotros de Dios. El temor proviene de una conciencia. La conciencia es parte de nuestra parte espiritual. La conciencia es aquello que nos dice continuamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y la conciencia se va perfeccionando, depurando y haciéndose correcta a través del conocimiento de nuestro Dios. A través de la lectura de la palabra de Dios, nosotros vamos limpiando nuestra conciencia y entendiendo qué cosas son las que están bien y las que están mal. Ahora, esa conciencia hace que nosotros tengamos miedo, tengamos temor de Dios. Lutero decía que el hombre natural no teme a Dios. Y hay un versículo, el hombre natural no conoce las cosas que son del Espíritu de Dios, dice. ¿Por qué? Porque son locura para él. Y el temor es eso. Y vemos gente que no es temerosa de Dios. Hay mucha gente que no tiene miedo a Dios. Por eso no es creyente, pero una de las características del creyente es el temor a Dios. El creyente teme a Dios, tiene miedo de Dios. Esa es la primera característica. La segunda característica es que el temor proviene de Dios. Dios es el origen del temor. Vamos a buscarlo. Jeremías 32, versículos 37 al 40. Jeremías 32, capítulo 32, versículos 37 al 40. Dice, he aquí que yo los reuní de todas las tierras de las cuales los eché con mi furor. Y en mi enojo e indignación grande, y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Dios es el que pone el temor en tu corazón. ¿A quiénes? A aquellos que son sus hijos. O sea que ese temor lo adquirís cuando crees. Cuando pasás a ser hijo de Dios, ahí está el temor. Y ese temor nos sirve, es muy útil. ¿Por qué? Porque es como una alarma que suena adelante nuestro, adentro nuestro, atrás nuestro, en todo momento. Es la alarma que nos dice que un día vamos a estar en su presencia. Ese concepto de estar en la presencia de Dios en algún momento no la tienen los no cristianos. La tenemos nosotros. Es el concepto de que un día nos vamos a enfrentar a Dios. Las demás religiones piensan que, bueno, que Dios los va a perdonar, o que no existe Dios, y no saben bien cómo es la salvación. Pero nosotros sabemos eso. Y es una de las indicaciones de ser cristiano.
Uno puede decir que alguien es cristiano porque es temeroso de Dios, ya lo decíamos. La tercera de las características es que ese temor capacita al hombre. Fíjense, Génesis 22, 12. Vamos a Génesis 22, 12. Ahí vemos una acción de Abraham cuando entrega a Isaac, ¿no? Es la ofrenda de Abraham a Isaac. Quizá uno de los momentos donde una persona puede ser más probada, ¿no? Una prueba terrible. Abraham pensó que tenía que entregar a Isaac, su hijo, entregarlo. Y fue y lo hizo. Su corazón estaba dispuesto a eso. Me imagino el miedo y el temor que habrá tenido en ese momento. Y también el miedo de Isaac. Pero ahí en el versículo 12 dice, y dijo Dios, ¿no? No extiendas tu mano sobre el muchacho. A último momento lo para, ¿no? Y le dice, ni le hagas nada. Porque yo conozco, dice, que temes a Dios. Yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Una acción que demuestra que Abraham era temeroso de Dios. ¿Y qué acción? Ahora, ese temor santo capacita para obedecer al hombre, para obedecer a Dios, para que el hombre obedezca a Dios, para reverenciar su autoridad y para odiar y evitar toda forma de maldad. Así que este temor proviene de Dios, está en nuestra conciencia y nos capacita para esas cosas. También es el comienzo o principio regulador de la sabiduría. Hay un montón de versículos que dicen, ¿no? Ahí Salmo 111, 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. También es el secreto de la rectitud. En Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. También es una de las características de la persona en la que Dios se deleita. Salmo 147:11 dice, se complace Jehová en los que le temen. Así que fíjense todas esas cosas, ¿no? Es el comienzo y lo que regula la sabiduría en el hombre. Aquellos que se dicen sabios deben ser temerosos de Dios. Aquellos que se dicen rectos deben ser temerosos de Dios. Aquellos en los cuales Dios se deleita son temerosos de Dios. Y en Eclesiastés 12:13 dice que es el deber total del hombre. Fíjense, vamos a buscar ahí Eclesiastés capítulo 12 al final, versículo 13. Un versículo muy conocido que dice, el fin del discurso, de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. ¿Ves? El temor a Dios es el todo del hombre. Y guardar sus mandamientos es el todo sentido que tiene el hombre. Si no, vas a quedar a la vera del viento. La vida está preparada por Dios para que solamente le temamos a Él y a nada más. Y de esa forma poderla disfrutar. Es el deber total del hombre temer a Dios. Y por último, es también una de las cualidades divinas del Mesías. Fíjense, no solamente nosotros temimos a Dios o tememos a Dios. Cristo también lo hizo. Vamos a ver Isaías, capítulo 11, ahí cerquita. Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice, y reposará sobre él, está hablando del futuro Mesías, está profetizando, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y el versículo 3 dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El temor de Dios o el temor a Dios hace que nosotros tengamos una relación con Él. Y estemos atentos a lo que Dios dice.
Si no, no le damos bolilla, no nos importa y lo dejamos de lado. Aquel que es temeroso de Dios busca qué es lo que dice Dios. Era la profecía para el Mesías. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí está explicado. Cristo era temeroso de Dios y tenía un temor reverente. Tenía un temor reverente. Siempre está este temor reverente. ¿Por qué? Porque como cantábamos, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios espera eso. Y ahí podemos ver la diferencia, ¿no es cierto?, entre el creyente y el no. Aquel que teme a Dios es creyente. Aquellos que no temen a Dios no le conocen, no han sido renovados, no han sido salvados. Dios no cambió la grandiosidad ni sus características, sigue siendo el mismo. Y va a llegar el día en que nosotros estemos frente a Él. Esa sola forma de pensar nos hace vivir y encarar la vida de una manera diferente. Nos hace buscar la santidad y nos hace comportarnos de una manera específica. Yo pensaba, cuando estaba armando este estudio en todo esto del temor. Y con el ejemplo que les daba hoy, que muchas veces veo a chicos que se presentan a rendir exámenes temerosos. Siempre hay dentro del grupo uno o dos que no tienen absolutamente miedo a nada. Que se presentan al examen y ni siquiera traen la lapicera. Claro, no tienen miedo porque no les importa, no les interesa. No les interesa ni la materia, ni siquiera conseguir el título secundario o lo que estén cursando. Van porque en realidad le tienen miedo a otra cosa, a los padres que los mandan o a nada. Claro, no tienen miedo porque no conocen, no saben. No han sido despertados, están dormidos. El miedo nos despierta, nos mantiene atentos, nos hace despertarnos y ver realmente la realidad. Se utiliza muchas veces en ese sentido, ¿no? Un buen susto despierta a cualquiera. Y ese temor que tenemos en nuestro corazón de nuestro Dios nos tiene que hacer despertar en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro servicio a Dios el día a día, pero también, sobre todo, en la forma de vivir que tenemos. Dios es claro, solamente le tememos a Él. Ahora, ese temor reverente, no es un pánico, es un temor que nos acerca a Él, no que nos hace alejarnos. Es un temor que está relacionado íntimamente con el amor. ¿Por qué? Porque al estar relacionado con el amor, ese temor nos hace ir para adelante. Nos hace vencer las distintas adversidades que tenemos en la vida y nos permite vivir una vida llena de felicidad, no de alegría, de felicidad. Y afrontar lo que viene, que es la muerte, con esa felicidad, sabiendo que un día vamos a estar con Él. Dice, pongamos el miedo en el lugar correcto, yo anoté acá, pongamos el miedo en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿no? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso que alguna vez nos pasó, que nos vimos en tinieblas, separados de Dios, y que nos dimos cuenta que no había otra forma de llegar al cielo, a no ser que creer en Cristo y recibirlo en nuestro corazón, o pasó esto, ¿no es cierto? Nos dimos cuenta que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que podamos ir con el Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, pensando en estas cosas que aprendimos,
y vivir una vida como a Él le agrada. Oramos y terminamos. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque nos muestra realmente cómo debe ser, cuáles deben ser las características de nuestra vida. Nos muestra domingo a domingo, durante la semana, Señor, a través de tu palabra, cómo debe ser nuestra conciencia, cómo son las cosas buenas y las cosas malas que tenemos que rechazar o aceptar. Gracias, Dios, porque siempre estás presente. Gracias, Dios, porque tu gracia nos ha alcanzado. Gracias, Dios, porque somos tus hijos, pertenecemos a tu familia y porque nos hablas. Gracias, Dios, porque nos podemos acercar confiadamente a ti. Gracias, Dios, porque en ti tenemos ayuda y socorro en todo momento, en toda circunstancia. Gracias porque podemos día a día aprender que no debemos temer a nadie más y que en esta vida debemos servirte y agradarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.